Sean bienvenidos. El día de hoy llevaremos a cabo un juicio oral mercantil, donde ambas partes difieren sobre una acción cambiaria directa derivada de un pagaré. Este caso procede en la ciudad de Tecate, Baja California, bajo los artículos 150 fracción 2, 151, 152, 170 y los demás relativos y aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En este caso, las partes deberán demostrar a quién le asiste el derecho, toda vez que la señora Lucía Pérez Trujillo realizó un préstamo al señor Israel Breceda Trejo por la cantidad de 200,000 pesos mexicanos, mismos que fueron entregados el día 10 de julio del año 2018, acordando que en caso de incumplimiento se debería de pagar el 5% mensual y estableciendo como fecha límite el día 8 de noviembre del mismo año. Una vez llegada la fecha, y preocupada por su dinero, la señora Lucía buscó desesperadamente al señor Israel, negándose a pagar. Asimismo, omitiendo contestar las llamadas y estableciendo pretextos hacia la misma persona. Todo esto con la finalidad de no pagar. Acompáñenos, quédense con nosotros a ver el desarrollo de este juicio, para ver a quién le asiste la razón. ¿Será el caso de la señora Lucía o será que el señor Israel tiene algo bajo la manga? Comencemos. El emplazamiento es la parte más importante del procedimiento, ya que con él se logra dar la oportunidad de procesar a la parte demandada para que exprese lo que su derecho convenga. Para que el emplazamiento surta los efectos correspondientes, es necesario que se realice como lo establece la ley, cumpliendo con cada una de las formalidades y requisitos que establece el artículo 1390 bis 15 del Código de Comercio. ¿Será que el emplazamiento se realizó correctamente? Sí, buenas tardes, ¿con qué lo puedo ayudar? Buenas tardes, ¿se encuentra el señor Israel Breceda? Sí, soy yo. Mucho gusto, me identifico, soy la licenciada Diana Patricia Ramos Lozano, secretaria actuaria del Juzgado Primero Oral Mercantil en esta ciudad. Y me encuentro con la licenciada Marixa González Vázquez, que es abogada de la señora Lucía Pérez Trujillo. Sé que me encuentro en la dirección correcta que me señalan, debido a que en la pared hay una leyenda que dice Avenida Francisco Villa. Fuera de su casa hay un número 14 negro y estamos en la colonia industrial. ¿Esto es correcto? Es correcto. Muy bien. ¿Me permitiría su identificación? Claro que sí. Esto solamente es para comprobar que estoy ante la persona que busco. Gracias. El motivo de mi visita es que la señora Lucía interpuso una demanda en su contra, reclamando el pago de 200,000 pesos que vengo a reclamar en este momento. ¿Los tendré a la mano? Disculpe, señora Diana, pero por el momento yo no le debo ninguna cantidad a la señora Lucía Pérez Trujillo. En su momento sí se lo debía, pero se lo pagué. Y por ese motivo y por ese momento no lo voy a pagar la cantidad que usted está reclamando. Ok, entiendo su posición, señor, pero debido al procedimiento y para que esto tenga legalidad y proteger sus derechos procesales, es mi deber reclamar el pago. Por lo que le pido que no me deje terminar con la diligencia y en su momento usted podrá tener su momento para reclamar y poner sus excepciones. Entonces, ok, adelante, ok, prosiga. Muy bien. Debido a que no quiere darnos el pago en este momento, procedo a informarle que tiene derecho a señalar bienes de embargo para garantizar el pago de las prestaciones. Si no hace esto, el derecho pasará a la señora Lucía, quien señalará el bien para embargo. No es mi voluntad en señalar bienes de embargo. Muy bien. En este momento, como no señaló bienes, le doy la oportunidad a la endosataria procuradora de Lucía Pérez Trujillo para que lo haga. Buenas tardes, Buenas señor tardes. Israel. Procedo para señalar para embargo el lote 14 de la manzana 25, ubicado en la avenida Francisco Villa, de la colonia industrial de esta ciudad de Tecate, Baja California. ¿Podría prestarme nuevamente su identificación? Claro que sí. Muy bien. Atendiendo a que la endosataria señaló el bien para embargo y en nombre del Poder Judicial del Estado de Baja California, declaró traba formal del embargo.
para garantizar el pago de los bienes y de sus accesorios. También en este mismo acto le pido que me muestre el título de la propiedad que la endosataria señaló. Ok, deme un minuto, ahorita vengo. Disculpe la demora, aquí le va. Esto es para tenerlo en actas y que los datos sean correctos. Permítame. Listo, solo necesito los datos del registro del inmueble. Okay. Ahora procede a entregarle a usted, señor Israel, la demanda que la señora Lucía puso en su contra con la copia de esta diligencia. Se la entregaré debidamente cotejada y sellada. Asimismo, le informo que usted cuenta con un plazo de 9 días para contestar dicha demanda y le pido que me indique un domicilio, para oír y recibir notificaciones. Claro que sí, podemos poner la calle de Francisco Villa, a la avenida, número 14, Colonia Industrial, de esta ciudad. Muy bien, voy a solicitar su firma para esta acta y poderle entregar las copias, por lo que le pido que firme en esta orilla. Claro que sí. Ok, le entrego sus copias de la demanda junto con el acta de esta diligencia. Y esto sería todo por mi parte. Muy buenas tardes, que tenga un buen día. Igualmente. Nos vemos después. Gracias. A continuación, se dará por iniciada la audiencia preliminar, misma que se encuentra fundamentada en el artículo 1390 bis 32 del Código de Comercio, la cual tendrá por objeto la depuración del procedimiento, la conciliación de las partes por medio del juez, la solicitud sobre la admisión de las pruebas, así como la citación para la audiencia preliminar. En esta misma audiencia se tienen por constituidas las partes por Lucía Pérez Trujillo como parte actora e Israel Berceda Trejo como demandado. ¿Podrán las partes llegar a un acuerdo o conciliación? Tecate, Baja California, siendo las 10 horas del día 26 de noviembre del año 2018, la de la voz licenciada Tania Regina Buenrosco Tobar, secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Oral Primero de Tecate, Baja California, hago constar que nos encontramos constituidos en la sala de oralidad del Poder Judicial del Estado de Baja California, a fin de llevar a cabo el desahogo de la audiencia preliminar señalada en autos de 20 de noviembre del presente año, relativa al expediente 412/2018, formado en juicio oral mercantil promovido por la ciudadana Lucía Pérez Trujillo en contra del ciudadano Israel Berceda Trejo. Preside la audiencia la juez Nayeli Chacón Hernández. Se le pide a los intervinientes y al público que guarden el debido respeto y silencio para llevar a cabo el desahogo de esta audiencia, que apaguen su teléfono celular y demás aparatos electrónicos que puedan interrumpir el desarrollo de la audiencia. Se prohíbe hacer videograbación de esta audiencia en protección a los datos personales de los comparecientes. En caso de hacerlo, se procederá a las medidas de apremio a que se refiere el artículo 1067 bis en relación al artículo 1390 bis 23, ambos del Código de Comercio, incluso pudiéndosele retirar de esta sala. Se solicita a los intervinientes que en caso de requerir el uso de la voz, levanten la mano con las limitantes del artículo citado. Les solicito nos pongamos de pie para recibir a su señoría. Buen día, pueden tomar asiento. En la fecha y hora señaladas por la Secretaría de Acuerdos y en atención al artículo 1390 bis 32, se declara abierta la audiencia preliminar, dándole atención al proveído de fecha 20 de noviembre del presente año, en la cual se resolverán las defensas y excepciones opuestas por la parte demandada. Por favor, Secretaria de Acuerdos, procede a identificar y protestar a los intervinientes en términos de ley, recabando copia de su identificación. Les doy cuenta, señoría, que se encuentran presentes por la parte actora la ciudadana Lucía Pérez Trujillo, quien se identifica con credencial de lector número 92 87 66 52, asistido de su apoderado general para pleitos y cobranzas, la licenciada Maritza González Vázquez.
Se acredita su personalidad con copia certificada adscrita con número 1585, otorgada ante la fe de notario licenciado Ignacio León Pérez, adscrita a la notaría número 1 de esta ciudad. Y por la parte demandada, el ciudadano Israel Breceda Trejo, quien se identifica con credencial de elector número 92 83 65 47, asistido de su apoderado legal, el licenciado José Luis Barba Duarte. Se acredita su personalidad con copia certificada de la escritura número 1012, otorgada ante la fe de notario número 1 de esta ciudad, el licenciado Ignacio León Pérez, identificándose identificaciones y escrituras de las que se ha recabado copia. Se les protesta que se conduzcan con verdad, apercibidos de que en caso de no hacerlo, serán acreedores a una pena privativa de hasta 5 años de prisión, hasta 100 días multa, con fundamento en el artículo 320 del Código Penal del Estado de Baja California. Señora Lucía Pérez Trujillo, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Licenciada Maritza González Vázquez, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Señor Israel Breceda Trejo, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Licenciado José Luis Barba Duarte, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Con fundamento en el artículo 1390 bis 34 del Código de Comercio vigente y atendiendo a mi facultad de dirección procesal, así como los principios rectores del procedimiento, declaro la depuración del mismo. En relación a la legitimación procesal de la parte actora, la ciudadana Lucía Pérez Trujillo, quien comparece representada por su apoderado general para pleitos y cobranzas, la licenciada Maritza González Vázquez, quien acredita su personalidad con copia certificada de la escritura número 1585, otorgada ante la fe del notario el licenciado Ignacio León Pérez, adscrito a la notaría número 1 de esa ciudad, por lo cual se encuentra legitimada en el procedimiento. En lo tocante a la parte demandada, el ciudadano Israel Breceda Trejo, quien comparece representado por su apoderado legal, el licenciado José Luis Barba Duarte, quien acredita su personalidad con la copia certificada número 1012, otorgada ante la fe del notario, el licenciado Ignacio León Pérez, adscrito a la notaría número 1 de esta ciudad, el cual cumple con los requisitos de las disposiciones aplicables en la materia. Muy bien, examinada la legitimación procesal de las partes, corresponde ahora al estudio de las excepciones y defensas propuestas, en este caso por la parte demandada, el cual opone las excepciones de falta de acción y de derecho y la de oscuridad en la demanda en el actor, por lo que en este acto se procede a pronunciarse sobre las mismas y a resolver lo que de hecho corresponda, teniéndose por admitidas las pruebas de cada una de las partes. Por la parte demandada, en relación a probar sus excepciones opuestas, son las siguientes: la testimonial, la confesional, la instrumental de actuaciones y la presuncional, legal y humana. Por la parte actora, se tienen admitidas las pruebas: la confesional, la documental privada, las testimoniales, la instrumental de actuaciones y la presuncional, legal y humana. Dichas pruebas se desahogarán en conformidad con el artículo 1390 bis 20 del Código de Comercio. En este momento se concede el uso de la voz a las partes para que formulen los alegatos correspondientes a las excepciones. Parte demandada tiene la palabra. Gracias, su señoría. Le solicito se declare procedente la falta de acción y de derecho, toda vez que, como se demuestra, la parte actora carece de derecho para exigir el pago de la deuda a la cual se hace referencia. En todo caso, como a su vez se va a comprobar y mediante las diversas pruebas ofrecidas, la cantidad requerida fue cubierta en tiempo y en forma en su totalidad. Asimismo, su señoría, en cuanto a la excepción de oscuridad de la demanda, de igual manera le solicito se declare procedente, toda vez que la parte actora se ha manifestado en su demanda de una manera imprescindible y confusa. Tal es el caso que oculta haber recibido por parte del señor Israel Breceda la cantidad de 200,000 pesos moneda nacional, dejando en incumplimiento la carga procesal en cuanto a adscribir de manera formal, clara y en su totalidad los hechos de la demanda. Es todo por mi parte, su señoría. Parte actora tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Solicito se declare improcedente la excepción de falta de acción y de derecho, toda vez que el demandado
no logra acreditar con pruebas documentales que realmente existe una causa para que proceda dicha excepción, dado que no se acreditó que efectivamente se liquidó el adeudo, toda vez que no exhibe ningún documento probatorio con el que el demandado corrobore su dicho. De igual manera, mencionando la excepción denominada oscuridad de la demanda, en el escrito inicial de la demanda se estableció la causa que dio origen a la obligación del demandado, el señor Israel Breceda Trejo, además de que se exhibió en la documental consistente en el pagaré que el mismo demandado firmó. Asimismo, en el escrito inicial de la demanda se establecieron todos y cada uno de los hechos que motivaron dicha demanda, por lo que no da lugar a que proceda la excepción. Por lo tanto, señoría, en términos del artículo 1390 bis 12, solicito se declare improcedente la mencionada excepción, toda vez que ésta no cumple con ningún requisito que el artículo establece. Es todo, señoría. Gracias, abogada. Atendiendo el resultado de las pruebas, así como a los alegatos de las partes y en términos del artículo 1390 bis 20 del Código de Comercio, se declara improcedente la excepción de falta de acción y de derecho. Asimismo, se declara improcedente la excepción de oscuridad de la demanda, toda vez que no se justifican los supuestos establecidos en el artículo 1390 bis 12 del Código de la Materia, y tomando en consideración que las pruebas admitidas tienen un valor probatorio. Muy bien, no habiendo otra excepción procesal que resolver, se abre la fase de conciliación y mediación, haciéndole saber a las partes que la conciliación es un procedimiento voluntario, en el cual un tercero ajeno a este, denominado conciliador, y es un tercero ajeno imparcial, propone a las partes una forma diversa de solucionar el litigio. Por otro lado, tenemos la mediación. La mediación es un acuerdo de voluntades, en la cual los intereses contrapuestos de las partes encuentran un punto de coincidencia, pero sin embargo en este no entra la voluntad de un tercero ajeno, denominado mediador. Para puntualizar, mi persona tomará el papel de conciliador y mediador, dependiendo el caso que ustedes utilicen un método alterno que anteriormente describí. Lo anterior se los digo con el objeto de que ustedes lleguen a tener pláticas para llegar a un acuerdo. Les manifiesto que eso sería muy útil y muy beneficioso para cada una de las partes, ya que si llegan a tener un acuerdo, ese acuerdo puede tener la fuerza de sentencia ejecutoriada y su incumplimiento permitirá su ejecución forzosa. De igual manera, les informo que los antecedentes de proposición, aprobación o rechazo que tengan no lo podrán hacer valer más adelante. Enterados de lo anterior, les pregunto, ¿desean hacer uso de alguno de los métodos anteriormente descritos por su persona? Sí, señoría, mi representada desea hacer uso de la mediación y proponer una solución para el conflicto. ¿La parte demandada está de acuerdo? Sí, su señoría, mi representado está de acuerdo. Parte actora, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. En nombre de mi representada, la señora Lucía Pérez Trujillo, y con todo el respeto que se merecen hoy los presentes, manifiesto que por la única cantidad que podríamos llegar a una mediación sería por el pago de la deuda, es decir, los 200,000 pesos sin intereses. ¿Es cuánto, señoría? Parte demandada, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. En nombre de mi hoy demandado, nos negamos a llegar a una mediación, todo a su vez que, como se manifiesta en la contestación, mi cliente cubrió con los gastos antes mencionados, a lo que decidimos seguir con el procedimiento para poder acreditar lo antes señalado. Es todo por nuestra parte, su señoría. ¿Algo que manifestar, parte actora? No, su señoría. Muy bien. En ese momento se da por concluida la etapa de conciliación, no sin antes decirle que esta etapa no es objeto de preclusión, ya que las partes pueden llegar a un acuerdo conciliatorio que le ponga fin a la controversia. Esto atento al artículo 1390 bis 24 del Código de Comercio. Continuando en este acto, se da por iniciada la etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, señalada por el artículo 1390 bis
36, en las que las partes, a fin de tener una justicia pronta, acuerdan sobre hechos que no tienen ningún conflicto entre las partes, dando pues con esto rapidez en el asunto. Concedo el uso de la voz a la parte actora. Gracias, señoría. Propongo como hecho no controvertido el hecho consistente en el que el demandado suscribió un pagaré en favor de mi representada, la señora Lucía Pérez Trujillo, el día 10 de julio del presente año por la cantidad de 200,000 pesos, esto por concepto de suerte principal. Parte demandada, ¿acepta la propuesta? Sí, señoría, lo acepto. Muy bien, se tienen por hechas las manifestaciones de las partes. Parte actora, ¿tiene alguna otra oferta que ofrecer a su contrario? No, señoría. Parte demandada. No, señoría, no tenemos más propuestas. Se tienen por hechas las manifestaciones de las partes y toda vez que no hay más propuestas, se cierra esta fase y se abre a la refutación de acuerdos probatorios, por los cuales pregunto a la parte actora, ¿tiene alguna propuesta que hacer a su contrario? No, señoría. Parte demandada. No, señoría. Al no haber llegado a un acuerdo probatorio, declaro por terminada la etapa de fijación de acuerdos probatorios y por plecluidos los derechos que pudieran hacer valer en haber ejercitado en su momento. Ahora bien, en este momento procedo a abrir la fase de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. Aluden al artículo 1390 bis 37, haciéndoles saber a las partes que la admisión y preparación de las pruebas se trata de una resolución judicial, precisándoles que si alguien quiere hacer el uso de la voz en relación a una prueba en específico, una vez concluido el acto admisorio, les daré el uso de la voz para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Parte demandada, ¿tiene algo que manifestar? Sí, su señoría. Propongo que la calificación de la visibilidad de la prueba no se admita con el apartado C, toda vez que consiste en la prueba testimonial de la ciudadana Alma Nayelit Camporríos, en la cual pretende acreditar que mi representado contrajo una deuda por la cantidad de 200,000 pesos moneda nacional con la parte actora, ya que este es un hecho que no está controvertido. ¿Parte actora acepta la respuesta? Su señoría, no acepto la propuesta presentada por la parte demandada, ya que con el testimonio de la señora Alma Nayelit Camporríos pretendo demostrar un hecho que la parte demandada aduce como totalmente falso, ya que su testimonio versará sobre el hecho consistente en que la señora Lucía Pérez Trujillo le requirió el pago extrajudicial en la casa del demandado, la del señor Israel Breceda Trejo, y en donde éste expresamente manifestó que no iba a realizar dicho pago. Es todo, señoría. Se entienden por manifestadas las partes. ¿La parte demandada tiene alguna otra propuesta? No, su señoría. Habiendo escuchado sus manifestaciones, se acepta a la parte actora la testimonial a cargo de la ciudadana Alma Nayelit Capos Ríos, toda vez que declarará sobre hechos controvertidos en el presente juicio. ¿Algo más que manifestar, parte actora? Sí, señoría. Solicito se admita la prueba documental privada consistente en el título de crédito denominado pagaré, el cual se encuentra a foja 21 y que este es el documento fundatorio de la acción y que además se considera que es de suma relevancia para el procedimiento. Es todo, señoría. Por parte del demandado, ¿algo que manifestar en cuestión a lo solicitado por la parte actora? No, su señoría, no hay manifestaciones por nuestra parte. Muy bien. Parte actora, acepto su solicitud. Ahora le pregunto a usted, parte demandada, ¿tiene algo que manifestar antes de pronunciarme sobre la calificación de admisibilidad de las pruebas? Sí, su señoría. Quisiera que se admitiera la prueba testimonial al cargo del ciudadano Mario Daniel Ruiz Otero, toda vez que con ella se pretende acreditar que la parte actora no acudió al domicilio del señor Israel Breceda Trejo para hacer el cobro del efectivo. Parte actora, ¿tiene alguna manifestación con lo solicitado por la parte demandada? No, señoría. Bien. A tal efecto se admite la prueba confesional a cargo de los ciudadanos Lucía Pérez Trujillo e Israel Breceda Trejo, quienes deberán comparecer el día que se señale para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia, advirtiéndoles que en caso de no asistir sin causa justificada se tendrá como confesa por las posiciones que se hayan calificado como de legales anteriormente.
Ello con el artículo 1390 bis 41 y 1232 del Código de Comercio, quedando debidamente citadas las partes para tal efecto. Asimismo, admito la prueba documental privada, ofrecida por la parte actora, consistente en la presentación del título de crédito denominado pagaré. De igual manera, se admite a la parte actora la testimonial a cargo de la ciudadana Alma Nayeli Campos Ríos y a la parte demandada la testimonial a cargo del ciudadano Mario Daniel Ruiz Otero, mismas que deberán desahogarse el día en que tenga verificativo la audiencia. Asimismo, como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Les doy el uso de la voz por si tienen algo que señalar en relación a las pruebas. ¿Sí me pronuncié sobre todas, parte actora? Así es, señoría. ¿Parte demandada? Nada que manifestar, su señoría. Con lo anterior se cierra esta fase y se señalan las 11 horas del día 3 de diciembre del año que transcurre para que tenga verificativo la audiencia a juicio las pruebas con anterioridad admitidas en esa misma sala de oralidad, debidamente citadas las partes para tal efecto con el artículo 1390 bis 22 del Código de Comercio. Enseguida se le concede el uso de la palabra a las partes para que manifiesten lo que su derecho corresponda. Parte actora, tiene la palabra. Su señoría, únicamente solicito copia del acta de la audiencia hoy desahogada y también una copia certificada del registro electrónico. ¿Parte demandada? Sí, su señoría. De igual manera solicito una copia del acta de la presente audiencia. Como lo solicitan las partes, expídase copia certificada, como lo indican con el pago de los derechos correspondientes, debiendo dejar los recibos en autos. Con lo anterior, se tiene por cerrada la presente diligencia. Secretaria de Acuerdos, proceda a cerrar la audiencia y a levantar el acta correspondiente, por favor. Sí, su señoría. Siendo las 11 horas con 12 minutos del día 26 de noviembre del año en curso, se cierra la presente audiencia y se solicita a los comparecientes, así como al público asistente, se ponga de pie para la salida de la ciudadana juez de esta sala de oralidad. Dada por finalizada la audiencia preliminar y una vez realizadas todas y cada una de las etapas que establece el artículo 1390 bis 32 del Código de Comercio y no habiendo llegado las partes a un método de solución de conflicto como lo es la conciliación o mediación de las partes por medio del juez, se procederá a dar inicio a la audiencia de juicio. Una vez que se abre la audiencia, las pruebas que se encuentren debidamente preparadas deberán ser desahogadas. El juez decidirá el orden en que éstas deban desahogarse según lo estime pertinente. El Código de Comercio, en los artículos 1390 bis 41 y 1390 bis 42, nos establece que todas las pruebas confesionales deberán ser desahogadas mediante preguntas que se formularán bajo los hechos propios del declarante, y las pruebas testimoniales deberán desahogarse oralmente mediante preguntas precisas, limitándose en los hechos y puntos controvertidos. La audiencia preliminar es una de las más importantes en todos los procesos, ya que ésta tiene como objetivo poner fin al litigio. Sin embargo, existen otros métodos que pueden poner fin a la controversia. Ahora bien, ¿podrán las partes convenir antes de que el juez dicte sentencia? Tecate, Baja California, siendo las 11 horas del día 3 de diciembre del año 2018, la de la voz, licenciada Nashmi Kelaya Mirna Mejía, secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Oral Primero de Tecate, Baja California, hago constar que nos encontramos constituidos en esta sala de oralidad del Poder Judicial del Estado de Baja California, a fin de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de juicio señalada en la preliminar de fecha 26 de noviembre del año en curso, relativa al expediente 412/2018, formado en juicio oral mercantil, promovida por la ciudadana Lucía Pérez Trujillo en contra del ciudadano Israel Breceda Trejo. Preside la audiencia el ciudadano juez Eliakim Morales Gutiérrez, por lo que se le pide a los intervinientes y al público que guarden el debido respeto y silencio en el desarrollo de la audiencia, que
que apaguen su teléfono celular y demás dispositivos electrónicos que puedan interrumpir el desarrollo de la grabación. Asimismo, se les prohíbe hacer videograbación en esta audiencia, en protección a los datos personales de los comparecientes, establecidos en el artículo 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, y en caso de hacerlo, se procederá a imponer las medidas de apremio a que se refiere el artículo 1067 bis en relación al 1390 bis 23, ambos del Código de Comercio, incluso pudiéndoles retirar de la sala. Les solicito a los intervinientes y al público que se pongan de pie para recibir al juez. Con los datos precisados por la Secretaria de Acuerdos y de conformidad con el artículo 1390 bis 32 del Código de Comercio, se declara aperturada la presente audiencia de juicio señalada en la audiencia preliminar de fecha 26 de noviembre del año 2018, solicitando a la Secretaria de Acuerdos que identifique a las partes y asimismo proteste a los intervinientes. Le doy cuenta a su señoría que se encuentran presentes en la sala la parte actora, la ciudadana Lucía Pérez Trujillo, quien se identifica con credencial de lector número 92 87 66 52, asistido de su apoderado general para pleitos y cobranzas la licenciada Maritza González Vázquez, que acredita su personalidad con la copia certificada de la escritura número 1585, otorgada ante la fe del notario número 1 de esta ciudad, el licenciado Ignacio León Pérez. Y por la parte demandada se encuentra el ciudadano Israel Becerra Trejo, quien se identifica con credencial de lector número 92 83 65 47, asistido de su apoderado legal, licenciado José Luis Barba Duarte, que acredita su personalidad con la copia certificada de la escritura número 1012, otorgada ante la fe del notario número 1 de esta ciudad, el licenciado Ignacio León Pérez. Asimismo, se encuentra presente el testigo ofrecido por la parte actora, la ciudadana Alma Nayerit Campos Ríos, quien se identifica con credencial de lector número 92 87 16 48. Y por la parte demandada ofrece el testigo de nombre Mario Daniel Ruiz Otero, mismo que se identifica con la credencial de lector número 93 82 70 51. Identificaciones de todos los comparecientes que he recabado copia. Asimismo, a los testigos se les informa que deben conducirse con verdad. En caso de no hacerlo, incurrirán en el delito de falsedad ante autoridad judicial y serán acreedores a una pena privativa de 1 a 5 años de prisión y hasta de una multa de 100 salarios mínimos generales vigentes en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California, les pregunto: ciudadana Lucía Pérez Trujillo, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Ciudadano Israel Becerra Trejo, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Licenciado José Luis Barba Duarte, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Licenciada Maritza González Vázquez, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Alma Nayelit Campos Ríos, testigo de la parte actora, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Mario Daniel Ruiz Otero, testigo de la parte demandada, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. Gracias. Se solicita a los testigos que pasen a la sala de espera hasta el momento que sean llamados para su intervención. Señor juez, los testigos que van a intervenir se encuentran debidamente identificados y protestados en los términos de ley. Muchas gracias. A continuación se solicita a la Secretaria dar cuenta de las pruebas que se encuentran debidamente preparadas y que han de desahogarse dentro de la presente audiencia. Señor juez, le doy cuenta de que se encuentran preparadas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes.
siendo esta la confesional del demandado Israel Becerra Trejo y la testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de la ciudadana Alma Nayeli Campos Ríos. Asimismo, la confesional de la señora Lucía Pérez Trujillo y la testimonial ofrecida por la parte demandada, Mario Daniel Ruiz Otero. Con la lista anterior, doy el uso de la voz a las partes para que manifiesten lo que su derecho convenga y procedan al desahogo de las probanzas ofrecidas por la parte actora y posteriormente por la parte demandada. Se procede al desahogo de la prueba confesional a cargo del ciudadano Israel Becerra Trejo, por lo que, para tal efecto, solicito pase el estrado, por favor. Secretaria, pase temas generales de los absolventes, por favor. Para efectos de registro, diga su nombre completo, edad y domicilio. Mi nombre es Israel Becerra, tengo 22 años de edad, con domicilio Avenida Francisco Villa, con número 14, en la colonia industrial de esta ciudad. Estado civil, Estoy casado, ocupación, soy herrero, máximo grado de estudios. tengo una carrera técnica. Gracias. Señor Israel, a continuación le van a hacer una serie de preguntas las cuales tendrá que responder hasta que yo se lo indique. Tendrá que responder categóricamente, esto es sí o no, y después podrá añadir algo si lo considera pertinente. ¿Entendió esto? Sí. Abogada, tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. Que diga el absolvente si es cierto como lo es y conoce a la señora Lucía Pérez Trujillo. Contéstenos. Sí, es correcto. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que el día 8 de julio del presente año se comunicó con la señora Lucía Pérez Trujillo a través de su teléfono celular, esto con el objetivo de solicitarle un préstamo. Objeción, señoría. No conteste. Espere un momento. Abogado, funde y motive su objeción. Sí, señoría. Con fundamento en el artículo 1222 del Código de Comercio, la pregunta es insidiosa, toda vez que se le pide al absolvente que conteste dos hechos en una sola posición. Abogada, ¿algo que manifestar? Su señoría, considero que la pregunta está formulada correctamente, pues se trata de un hecho complejo, en donde no se puede negar o afirmar uno sin negarse o afirmarse el otro. Oído lo anterior, con fundamento en el artículo 1122 del Código de Comercio, da lugar a la objeción, pues las posiciones que contengan más de un hecho pueden ser preguntadas en dos posiciones. Así que continúe con su interrogatorio. Gracias, señoría. Que indique el absolvente si es cierto como lo es que los tratos comerciales que tuvo con la señora Lucía Pérez Trujillo fueron en relación a un préstamo en efectivo por la cantidad de 200,000 pesos. Conteste, por favor. Sí, así fue. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que el día 10 de julio del presente año se reunió con la señora Lucía Pérez Trujillo en su domicilio, el cual se encuentra ubicado en calle Flores Magón número 90 de la colonia Esteban Cantú de esta ciudad. Conteste, por favor. Sí, es correcto. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que el día 10 de julio del presente año recibió a la señora Lucía Pérez Trujillo la cantidad de 200,000 pesos, esto en presencia de la señora Alma Nayeli Campos Ríos. Conteste, por favor. Sí. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que el día de la entrega del efectivo suscribió un pagaré a favor de la señora Lucía Pérez Trujillo. Conteste, por favor. Sí, es correcto. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que se estableció como fecha límite para efectuar el pago de los 200,000 pesos el día 8 de noviembre del presente año. Conteste, por favor. Sí, así fue. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que el día 8 de noviembre del presente año se presentó en su domicilio alrededor de las 10:30 la señora Lucía Pérez Trujillo en compañía de la señora Alma Nayeli Campos Ríos para requerirle el pago. Conteste, por favor. No, ese día no vi nadie en mi domicilio. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que el día 8 de noviembre del presente año la señora Lucía Pérez Trujillo le requirió el pago de los 200,000 pesos. Conteste, por favor. No la vi.
Por ende no puede requerirme nada más. Además, yo ya le había pagado. Que diga el absolvente si sabe y le consta la forma en que realizó el supuesto pago. Abogada, esta pregunta, las respuestas tienen que ser de sí o no. Reformule. Que diga el absolvente si sabe y le consta que la forma en que supuestamente realizó dicho pago fue mediante un cheque. Conteste, por favor. Sí, así fue. No tengo más preguntas, señoría. Abogado, ¿desea preguntar a su testigo? No, señor juez. Ok. Pase su asiento, por favor. Secretaria, proceda a llamar al primer testigo de la parte actora, por favor. Pase por favor el testigo de la parte actora, la ciudadana Alma Nayeli Campos Ríos. Tome asiento, por favor. Para efectos de registro, díganos su nombre completo, edad y domicilio. Alma Nayeli Campos Ríos, 29 años, calle México, número 123, Colonia La Esperanza de esta ciudad. Su estado civil, Soltera. ocupación, Comercial. grado máximo de estudios. Licenciatura. ¿Tiene usted alguna relación de amistad, algún negocio de dependencia o ha formado alguna vez alguna sociedad con alguno de las partes? Ninguno. ¿Tiene usted algún interés en el litigio? Gracias. Señora Alma Nayeli Campos Ríos, a continuación le van a hacer una serie de preguntas, las cuales tendrá que responder hasta que yo se lo indique. ¿Entendió lo que le acabo de decir? Tiene el uso de la voz, parte actora. Gracias, señoría. Que diga el testigo si conoce a la señora Lucía Pérez Trujillo. Conteste, por favor. Sí, sí la conozco. Que diga el testigo si conoce al señor Israel Breceda Trejo. Conteste, por favor. Sí, sí la conozco. Que diga el testigo si sabe y le consta que el señor Israel Breceda Trejo obtuvo un préstamo de la señora Lucía Pérez Trujillo. Conteste, por favor. Sí, puesto que yo estuve en el momento en el que se le hizo la entrega de ese dinero. Que diga el testigo si sabe y le consta que el señor Israel Breceda Trejo suscribió un pagaré a favor de la señora Lucía Pérez Trujillo. Conteste, por favor. Sí, yo estuve en el momento en el que se firmó ese pagaré. Que diga el testigo si sabe y le consta la fecha en la que se firmó dicho pagaré. Conteste, por favor. Sí, el 10 de julio de este año. Que diga el testigo si sabe y le consta la fecha en la que la señora Lucía Pérez Trujillo le refirió el pago al señor Israel Breceda Trejo. Conteste, por favor. El 8 de noviembre de este año. No tengo más preguntas, su señoría. Abogado, ¿desea hacer preguntas a la testigo? No, su señoría. Puede pasar a su lugar. Enseguida se procede a desahogar la prueba documental privada consistente en un pagaré ofrecido por la parte actora que ampara la cantidad de 200,000 pesos, de fecha 10 de julio del 2018. Abogada, la parte actora tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. Pido permiso para poder dar lectura a dicho pagaré. Proceda. Tecate, Baja California, a 10 de julio del 2018, prometo incondicionalmente a pagar a la orden de Lucía Pérez Trujillo la cantidad de 200,000 pesos moneda nacional, el cual se debe pagar en el domicilio ubicado en calle Flores Magor, número 90 de la colonia Esteban Cantú, de la ciudad de Tecate, Baja California, el día 8 de noviembre de 2018 a las 13 horas. Posteriormente aparecen los datos del deudor, en los cuales son: nombre completo del deudor, Israel Breceda Trejo, con domicilio ubicado en calle La Rinconada, número 678 de la colonia El Pedregal, de la ciudad de Tecate, Baja California, con número de teléfono 665-123-2515. Por último, se establece que se aplicará una tasa mensual de intereses moratorios calculados desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago total, la cual será de 5%. Al final, en la parte inferior aparece la firma del deudor, en este caso del señor Israel Eusebio Breceda Trejo, y la firma del beneficiario, la señora Lucía Pérez Trujillo. Gracias, abogada. ¿Tiene algo que manifestar?
No, su señoría. Bueno, con la vista anterior se tiene por desahogada la prueba documental privada consistente en el pagaré. A continuación, se procede al desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte actora, ciudadana Lucía Pérez Trujillo. Para tal efecto, pase al estrado, por favor. Secretaria, pase a tomar los generales de la ciudadana. Para efectos del registro, díganos su nombre completo, edad y domicilio. Lucía Pérez Trujillo, 25 años, con domicilio en calle Moreno, Colonia Benito Juárez de esta ciudad. Ocupación. Prestamista. Estado civil. Casada. Grado máximo de estudios. Licenciatura. Gracias. Señora Lucía, a continuación le van a hacer una serie de preguntas las cuales tendrá que responder hasta que yo se lo indique. Las deberá de responder con sí o no y añadiendo lo que considere pertinente en su caso. ¿Entiende lo que le acabo de manifestar? Sí. Proceda, abogado. Gracias, señoría. Que diga al absolvente si es cierto como lo es, si conoce al señor Israel Becerra Trejo. Conteste. Sí, desde hace aproximadamente 5 años. Que diga al absolvente si es cierto como lo es, que el día 10 de julio del presente año usted se encontraba en su domicilio. Sí. Que diga al absolvente si es cierto como lo es, que el día señalado aproximadamente a las 13 horas usted se encontraba en compañía del señor Israel Becerra Trejo. Conteste, por favor. Sí. Que diga al absolvente si es cierto como lo es, si el día en la fecha señalada, aproximadamente a las 3 horas, usted se encontraba en compañía del señor Mario Daniel Ruiz Otero. Conteste, por favor. Sí. Que diga al absolvente si es cierto como lo es, si sabía la razón por qué las personas se encontraban en su domicilio. Conteste, por favor. Sí, porque ese día yo cité al señor Israel Becerra Trejo para entregarle la cantidad de 200,000 pesos que me había solicitado como en calidad de préstamo. Ahí mismo fue cuando firmamos un pagaré. Que diga al absolvente si sabe cómo es que el día 8 de noviembre del año en curso fue pagado el pagaré. Conteste, por favor. No, ya que el día 8 de noviembre, siendo aproximadamente las 9 de la noche de ese día, al no llegar el señor Israel Becerra Trejo al lugar en el que habíamos acordado para realizar el pago del pagaré, decidí llamarlo varias veces. Cuando por fin no pudo contestar el señor Israel, le recordé que tenía ese día que haberse presentado a la 1 de la tarde para cumplir con el pago. Pero lo único que hizo el señor Israel fue contestarme que no iba a pagar absolutamente nada. El señor Israel Becerra Trejo me dijo que no iba a haber ningún peso de él. Que diga al absolvente si es cierto como es que el día 8 de noviembre del año en curso usted salió de su casa antes de las 13 horas. Conteste, por favor. ¿Por qué me preguntas? Ciudadana, le recuerdo que tiene que contestar sí o no y después añadir lo que considere pertinente. Le vuelvo a repetir, conteste la pregunta. Sí, salí de mi casa. Que diga al absolvente si es cierto como es que el día 8 de noviembre del año en curso usted acudió al domicilio del señor Israel Becerra Trejo. Conteste, por favor. Sí, yo acudí a requerirle el pago de los 200,000 pesos que me debían, pero una vez que estuve tocándole la puerta y al fin me pudo abrir, lo único que me dijo es que no estuviera molestando, que ya me había dicho que no me iba a pagar ni un solo peso y que si seguía molestando y me quedaba ahí iba a llamar a la policía. Después me cerró la puerta en la cara. Que diga al absolvente si es cierto como lo es, que usted conoce el domicilio del señor Israel Becerra Trejo. Conteste, por favor. Sí, es el ubicado en calle Francisco Villa, número 14 de la colonia industrial de esa ciudad. No tengo más posiciones, su señoría. Abogada, ¿tiene algo que manifestar? No, su señoría. Pase su lugar, por favor, ciudadana. Secretaria, proceda a llamar al primer testigo de la parte demandada. Pase por favor el testigo de la parte demandada, el señor Mario Daniel Ruiz Otero. Tome asiento, por favor. Secretaria, proceda a tomar los generales del testigo y hacerle las preguntas referentes a las fechas de ley.
Para efectos de requisitos, díganos su nombre completo, edad y domicilio. Resultado, 27 años, ayudante de policía número 53 de la Corporación de la República. Estado civil. Ocupación. Administrador de empresas. Grado máximo de estudios. Licenciatura. ¿Tiene usted alguna relación de negocios, de preferencia, amistad o ha constituido alguna sociedad con los intervinientes? ¿Tiene usted algún interés en el presente asunto? Gracias. Señor Mario Daniel Ruiz Otero, a continuación le van a hacer una serie de preguntas las cuales tendrá que responder hasta que yo se lo indique. ¿Entiende lo que le acabo de manifestar? Que diga el testigo si sabe de cómo está, si conoce al señor Israel Preseda Trejo. Conteste, por favor. Sí, lo conozco. Que diga el testigo si sabe de cómo está, si conoce a la señora Lucía Pérez Trejo. Trujillo, perdón. Conteste, por favor. Sí, lo conozco. Que diga el testigo si sabe de cómo está, que hechos sucedieron el día 8 de noviembre del presente año. Conteste. Sí, ese día yo acompañé al señor Israel al domicilio ubicado en la calle Jorge Lavado número 90 de la Universidad de Cantú. Esto para que ellos hicieran la entrega de un cheque por la cantidad de 200,000 pesos. En concepto de pagar un préstamo que él había solicitado a él. No tengo más preguntas, señoría. Abogada, ¿desea hacerle preguntas al testigo? No, su señoría. Puede pasar a su lugar, testigo. Su señoría pide el uso de la voz. Se le concede el uso de la voz, abogada. Gracias. Le solicito un receso de 15 minutos, esto con el fin de aclarar ciertos puntos del expediente con mi contraparte. ¿Tiene algo que manifestar, abogada? Nada que manifestar. Con fundamento en el artículo 1390 bis 25 del Código de Comercio, se concede un receso de 15 minutos. Le solicito nos pongamos de pie para la salida del juez. De acuerdo a lo establecido en el artículo 1390 bis 25 del Código de Comercio vigente, el juez tendrá la facultad de decretar recesos cuando así lo hubieren solicitado las partes o cuando éste los estime pertinentes, con el fin de realizar determinados actos relacionados con el asunto que se substancia, señalando la hora de la reanudación de la audiencia. Le solicito se pongan de pie para recibir al juez. Puede tomar asiento. Se tiene por reanudada la audiencia. Abogados, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Con fundamento en el artículo 1390 bis 25 del Código de Comercio vigente, solicito se suspenda la audiencia toda vez que las partes hemos decidido llegar a un acuerdo y necesitamos algunos días para aclarar ciertos puntos. Abogado, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, estamos de acuerdo. Con fundamento en el artículo 1390 bis 25 del Código de Comercio vigente, se difiere la presente audiencia para el día 7 de diciembre a las 9:30. Quedan debidamente notificados. Se solicita a los comparecientes y el público se pongan de pie para la salida del juez. En cuanto a lo fundado en el artículo 1390 bis 21 del Código de Comercio, la parte actora tendrá la facultad expresa para poder conciliar ante el juez y suscribir, en su caso, el convenio correspondiente. Veamos qué sucede en este asunto. ¿Será que al fin llegan a un convenio? Siendo las 9:30 del día 7 de diciembre del presente año, damos continuación a la presente audiencia. Se pide a los intervinientes y al público que guarden el debido respeto y silencio para la continuación de esta audiencia, que apaguen su teléfono celular y demás aparatos electrónicos que puedan interrumpir el desarrollo de la grabación.
Se prohíbe hacer videograbación de esta audiencia en protección a los datos personales de los comparecientes. En caso de hacerlo, se procederá a imponer las medidas de apremio a que se refiere el artículo 1067 bis en relación con el artículo 1390 bis 23, ambos del Código de Comercio, incluso pudiéndoles retirar de la sala. Se solicita a los intervinientes que en caso de requerir el uso de la voz, levanten la mano con los limitantes a los que se refiere el artículo anteriormente citado. Les solicito se pongan de pie para recibir a su señoría. Pueden tomar asiento. Buen día. Con los datos precisados por la Secretaria de Acuerdos, se declara la reapertura de la audiencia de juicio diferida en fecha 3 de diciembre del año 2018. A lo que le pregunto a los intervinientes, que si tienen algo que manifestar. Abogada. Sí, señoría. En nombre de mi representada, la señora Lucía Pérez Trujillo, le quiero manifestar a la parte demandada el siguiente convenio: que pague la cantidad de 100,000 pesos a la brevedad posible y el resto de la cantidad, así como el pago de la cantidad de 10,000 pesos, esto por concepto de gastos y costas generados de este juicio, lo pague en un plazo no mayor de 4 meses. ¿Está de acuerdo, abogado, o tiene algo que manifestar? Sí, su señoría, estamos de acuerdo de realizar el pago de los 100,000 pesos moneda nacional en la brevedad posible, pero de acuerdo con el plazo para pagar la parte restante, así por el concepto de gastos y costos, queríamos extender el plazo a 8 meses. ¿Algo que manifestar, abogada? Su señoría, no podemos acceder. Vuelvo a solicitar el pago de los 100,000 pesos a la brevedad posible y los 10,000 pesos, así como el resto de la deuda que sean pagados en un plazo no mayor de 4 meses. Abogado, ¿algo que manifestar? Su señoría, serían 8 meses el plazo para pagar. Okay. Oído lo anterior, les voy a proponer un convenio que a mi juicio considero lo más equitativo posible. Ambas partes están de acuerdo en hacer el pago de la cantidad de 100,000 pesos a la brevedad posible, pero en lo que difieren es el plazo en el cual se debe de pagar tanto la cantidad restante, que son 100,000 pesos, y los gastos y costas, que sería la cantidad de 10,000 pesos. La parte actora pide un plazo de 4 meses, mientras que la parte demandada pide un plazo de 8 meses. Podemos equilibrar esto y establecer como plazo el de 6 meses y no una cantidad de 10,000 pesos por gastos y costas, sino una cantidad de 15,000 pesos. Les pregunto a las partes, ¿están de acuerdo con este convenio? Sí, señoría, estamos de acuerdo con el convenio que usted propone, que la parte demandada cubra la deuda en un plazo de 6 meses, que si no me equivoco sería para el día 7 de junio del año 2019. Y de igual manera me gustaría agregar que dicho pago se efectúe en el domicilio ubicado en calle Flores Magón, número 90 de la colonia Esteban Cantú, de la ciudad de Tecate, Baja California. ¿Y la fecha de pago sería? El 7 de junio del año 2019. Ok. ¿Algo que manifestar, abogado? Su señoría, aceptamos la propuesta de pagar en la fecha indicada los 100,000 pesos restantes, así como el concepto de gastos y costas en el domicilio del cual señaló la parte actora. ¿Está de acuerdo con el plazo de 6 meses para pagar y la cantidad de 15,000 pesos? Claro que sí. Visto lo anterior, las partes han llegado a un acuerdo, el cual consiste en pagar a la brevedad posible la cantidad de 100,000 pesos por concepto de suerte principal, quedando el adeudo de 100,000 pesos restantes, en los cuales se pagarán en un plazo de 6 meses, contados a partir de la presente audiencia. Además de este pago, se realizará el pago de la cantidad de 15,000 pesos por concepto de gastos y costas, los cuales deberán de pagarse el día 7 de junio del 2019 en el domicilio ubicado en calle Flores Magón, número 90 de la colonia Esteban Cantú, de esta ciudad de Tecate, Baja California. Les pregunto a las partes, ¿están de acuerdo con este convenio? Sí, señoría. Sí, su señoría.
Toda vez que las partes han llegado a un acuerdo satisfactorio con el cual se dan por terminada la presente controversia, luego entonces se procede a determinar lo siguiente por parte del suscrito. Se conmina a las partes a cumplir con el convenio al que se ha hecho alusión como si se tratase de una sentencia ejecutoriada para todos los efectos de ley. ¿Algo que manifestar, abogada? Sí, señoría. Con fundamento en el artículo 1390 bis 29 del Código de Comercio vigente, solicito copias certificadas de las actas y de los registros que obraron durante el procedimiento, además de una copia de la videograbación de las audiencias desahogadas durante la substanciación del mismo. ¿Algo que manifestar, abogada? Sí, señoría. Solicito se expidan copias certificadas de las actas y de los registros que obraron durante el procedimiento. Asimismo, una copia de la videograbación de la cual fue desahogado en la misma audiencia. Como lo solicitan las partes, expídase copia certificada, así como copias de los registros de audio y video a los que han hecho alusión, con el pago de los respectivos derechos correspondientes, debiendo dejar los recibos de pagos en autos. Con lo anterior se cierra la presente diligencia. Secretaria de Sala, proceda a cerrar la audiencia y a levantar acta correspondiente. Siendo las 10 horas del día en que se actúa, se cierran las grabaciones de la presente audiencia. Se solicita a los intervinientes y al público se pongan de pie para la salida del juez. Como pudimos darnos cuenta, las partes de este juicio lograron llegar a un convenio, con el cual se le dio fin al procedimiento. Cabe recalcar que es de suma importancia que el juzgador, al momento de calificar y aceptar el convenio, como vimos, debe de establecer de manera clara y precisa en qué consiste. Es decir, debe quedar asentado en audiencia el monto convenido, así como la fecha y el lugar de pago, con el fin de que no exista confusión alguna. Por lo que las partes deberán cumplir en toda forma con el convenio que se hace alusión, como si se tratase de sentencia ejecutoriada para todos los efectos de ley. Sin nada más que mencionar, hemos llegado al fin. Espero lo hayan disfrutado y aprendido algo nuevo el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.